En este video veremos el concepto de energía libre de Gibbs y su relación con la espontaneidad de las reacciones químicas. Mi nombre es José y comenzamos. Uno de los principales objetivos de la termodinámica es la de poder predecir si un proceso es espontáneo o no. Vamos a analizar algunos casos. Por ejemplo, en la imagen se observa una roca en la cima de una colina que rueda hacia abajo. Ahí observamos la animación. Cuando sucede esto, se libera energía ya que se mueve desde un estado de alta energía potencial hacia uno de menor energía, hasta que alcanza el equilibrio, y esto ocurre sin que se deba realizar trabajo continuo. Esto sería un ejemplo de un proceso espontáneo. Otro ejemplo es el calor que fluye de un cuerpo caliente a otro frío. En este caso observamos que va a migrar el calor de la parte donde está el cuerpo a mayor temperatura hacia el lugar del cuerpo donde está a menor temperatura. Entonces el calor fluye del cuerpo caliente hacia la parte más fría. Entonces, un proceso espontáneo es aquel que va a ocurrir naturalmente en una dirección sin el suministro continuo de energía externa. Por el contrario, por ejemplo, el ascenso de una roca a una colina requiere el suministro continuo de energía, es decir, requiere trabajo para que este proceso ocurra. O también puede ser aquel fenómeno, por ejemplo, en el cual el agua se congela a altas temperaturas. Entonces, en estos casos son procesos no espontáneos, ya que para que suceda debe suministrarse en forma continua energía externa. Los procesos que liberan energía se denominan exergónicos, es decir, significa energía hacia afuera, mientras que los que ganan energía se denominan endergónicos, es decir, la energía hacia adentro. Esta palabra proviene del griego de ergon, que significa trabajo. La energía libre de Gibbs, actualmente denominada simplemente energía de Gibbs, fue desarrollada por este científico norteamericano en la década de 1870. Se representa con la letra G y es una medida de la energía disponible de un sistema para realizar trabajos sobre su entorno a presión y temperaturas constantes. Por lo tanto, el cambio de la energía libre se va a denotar como delta G, y cuando se libera energía por parte del sistema, esta variación va a ser negativa. Por lo tanto, se dice que es ergónico. Matemáticamente se puede expresar con la siguiente fórmula, en la cual observamos que la energía libre va a ser igual a la variación de la entalpía, que está relacionada con el calor que absorbe o libera un sistema, menos la temperatura por la variación de la entropía. Esta última variable está asociada con la espontaneidad de un proceso. Repasamos brevemente el concepto de entalpía. Recordemos que el calor absorbido o liberado por un sistema durante un proceso a presión constante se denomina entalpía o variación de entalpía. Y vamos a observar acá en la imagen algunas reacciones o algunos procesos necesitan energía para llevarse a cabo. Por ejemplo, en el caso de aquellos procesos que absorben energía en forma de calor, esta variación de entalpía va a ser positiva y en estos casos se denominan procesos endotérmicos. Mientras que otros van a liberar calor al medio, en este caso la variación va a ser negativa, el signo negativo, y en este caso se denomina exotérmico. En los procesos espontáneos generalmente son aquellos que liberan calor, es decir, son exotérmicos por lo general. Y por otro lado tenemos la entropía, que es una medida directa del grado de desorden de un sistema. A medida que va aumentando el desorden, va aumentando la entropía. Por ejemplo, en un sólido, como observamos, las partículas están ordenadas, por lo tanto vamos a decir que tiene una entropía menor que, por ejemplo, si lo comparamos con un gas, en el cual las partículas están desorganizadas, se mueven libremente, por lo tanto acá vamos a tener una mayor entropía. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, nos dice que la entropía del universo siempre aumenta en un proceso espontáneo. Entonces vamos a ver que cuando aumenta el grado de desorden, por ejemplo, pasamos de un sólido a un líquido o a un gas, vamos a ver que la entropía va aumentando y cuando aumenta la entropía, estos procesos generalmente son espontáneos.
Por lo tanto, la energía libre, al estar asociada a parámetros que están relacionados con la espontaneidad de los procesos físico-químicos, puede ser utilizada como criterio de espontaneidad de una reacción. Entonces se toma cuando la variación de energía libre es negativa, el proceso va a ser espontáneo. Caso contrario, el proceso va a ser no espontáneo. El cambio o variación de la energía libre es una propiedad de estado del sistema, es decir, que solamente depende de las condiciones iniciales y finales. Por lo tanto, delta G va a ser igual a G final menos la energía libre inicial. Cuando hablamos de una reacción química en la cual los reactivos se transforman en productos, los productos serían la situación final, mientras que los reactivos serían la condición inicial. Entonces, en el caso de la variación de la energía libre para una reacción química, va a ser igual a G de producto menos G de reactivo. Y teniendo en cuenta esto, vamos a ver que cuando el G de los productos es menor que el de los reactivos, como observamos acá en la imagen, vamos a observar que en este caso la variación de la energía libre va a ser menor que cero, es decir, va a ser negativa. En este caso, las reacciones nosotros decimos que son reacciones espontáneas, debido a que, como vimos anteriormente, en el caso de la roca, se libera energía, por lo tanto va a ser un proceso espontáneo. Caso contrario, cuando nosotros tenemos los productos que tienen mayor energía libre que los reactivos, acá la variación va a ser positiva, por lo tanto van a requerir energías para que se lleve a cabo esta transformación, por lo tanto en esta situación tenemos una reacción no espontánea. Y en el caso que tengan los reactivos y los productos la misma energía libre, en este caso decimos que la variación es igual a cero, estamos en una situación de equilibrio. Para poder predecir si una reacción será espontánea o no, es necesario considerar los cambios de entalpía y los cambios de entropía en una reacción química o en un proceso químico. Recordemos que habíamos mencionado anteriormente, si la variación de energía libre es negativa, la reacción será espontánea. Si es positiva, la reacción es no espontánea. Y si la variación de energía libre es igual a cero, el sistema está en equilibrio. Entonces nosotros ahora vamos a analizar las diferentes situaciones, vamos a ver qué sucede con la variación de entalpía, con la variación de entropía, de acuerdo a la temperatura y el signo resultante de la variación de la energía libre, y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder decir si es el proceso espontáneo o no. Comenzamos considerando en el cual la variación de la entalpía es negativo, en el cual estamos hablando de un proceso exotérmico, en el cual se libera calor, y en el caso de la entropía que sea positiva, entonces nosotros vamos a ver que si hacemos la resta acá, independientemente de la temperatura, es decir, a cualquier temperatura, esta resta nos va a dar un signo negativo, es decir, que la variación de energía libre va a ser negativa, por lo tanto acá, al ser negativa, vamos a estar hablando de una reacción espontánea a cualquier temperatura. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una variación de entalpía positiva, es decir, una reacción endotérmica en la cual se absorbe calor, y la variación de entropía sea negativa, es decir, tiende a ordenarse las partículas? Entonces acá esta resta, independientemente del valor de la temperatura, a cualquier temperatura, esta resta nos va a dar un valor positivo. Por lo tanto, como característica, nos va a dar que la reacción es no espontánea a cualquier temperatura, independientemente de la temperatura. ¿Y qué sucede ahora cuando nosotros tenemos un proceso donde la variación de entalpía es positiva, es decir, un proceso endotérmico, y en el caso de la variación de la entropía sea positiva? Acá la resta nos puede dar positivo o negativo dependiendo de la temperatura. Para comprender mejor esto, nosotros vamos a analizar con un ejemplo. Vamos a considerar que el hielo se derrite, es decir, que pasa de sólido a líquido. Nosotros vamos a ver que en este caso, si consideramos este proceso, estamos hablando de un proceso endotérmico, es decir, va a estar absorbiendo calor, entonces delta H va a ser positivo y va a estar pasando de un sistema donde tenemos menor desorden molecular, ya que en el sólido está mayor ordenamiento de partículas, pasa a
a uno de mayor desorden molecular, entonces en este caso delta S va a ser positivo, este proceso va a ser espontáneo a temperaturas mayores que a 0 grados centígrados. Entonces, a temperaturas mayores que 0 grados centígrados vamos a observar que esto va a ocurrir en forma espontánea. Entonces, para que esto suceda, tiene que ser el proceso que ocurra a altas temperaturas. Entonces, ahí a altas temperaturas, esta resta nos va a dar negativo y va a ser proceso espontáneo. Nosotros, si lo analizamos acá en la expresión matemática, si esto es positivo, menos, esto tendría que tener un valor alto, ya que la delta S va a ser positivo, entonces a altas temperaturas va a ocurrir que sea espontáneo. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos el proceso inverso? Es decir, vamos a considerar que la solidificación del agua, es decir, que pasa de líquido a sólido. En este caso, si nosotros consideramos este proceso inverso, este va a ser exotérmico, ya que va a liberar calor al medio, por lo tanto, delta H o la variación de entalpía va a ser negativo y pasa de un sistema de mayor desorden molecular a uno, como en el caso del agua líquida, a uno de menor desorden. Entonces acá en este caso delta S va a ser negativo. Entonces vamos a ver que esto ocurre siempre y cuando, para que esto tenemos un término negativo acá y un término negativo, menos con menos sería más acá, por lo tanto, para que nos dé negativo la resta, esto tendría que ser pequeño, es decir, que solamente va a dar negativo cuando las temperaturas sean bajas, es decir, valor bajo a bajas temperaturas, este delta G, es decir, variación de energía libre, va a ser negativo, por lo tanto va a ser un proceso espontáneo. Entonces vamos a ver que esto naturalmente es así, porque nosotros para que el líquido solidifique tiene que ser a baja temperatura, en ese caso al ser baja temperatura espontáneamente se va a producir la solidificación. Como la energía libre de Gibbs depende de las condiciones experimentales, por ello es necesario establecer una condición estándar, la cual se define como la energía libre de Gibbs de una sustancia medida en condición estándar de presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados en el estado físico en que dicha sustancia es estable en esas condiciones. Entonces las convenciones para definir el estado estándar son las siguientes. Por ejemplo, para un gas es una atmósfera de presión, para un líquido, considerando un líquido puro, un sólido puro. Si hablamos de una solución, las concentraciones de 1 molar. Y en este caso vamos a observar que cuando hacemos referencia a las condiciones estándar de la energía libre, va a estar señalado con un cerito, por lo tanto, como es función de estas dos variables termodinámicas, también van a estar en sus respectivas condiciones estándar. Bueno, eso es todo, amigos, espero que les haya sido útil el video. Ya saben, si les gustó me dan un like, pueden hacer un comentario, sugerencias, suscribir al canal. Nos vemos la próxima, suerte en los estudios.